Bueno, le damos la bienvenida a la segunda jornada del evento, Revistas Académicas, Contexto Latinoamericano, Debates y Perspectivas. Hubo un poco cambio de público entre ayer y hoy, así que no se escucha bien. Voy a decir algunas cositas para los que no estuvieron. Bueno, el evento es posible gracias al apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica mediante su programa Eventos más Científicos Visitantes, que hace posible que nos visiten distintos... ¿No? Ahí va, editores. Yo voy hablando así con mi voz de dar clase mejor. Y bueno, entonces agradecer eso, comentar que el evento se enmarca en los 25 años de la Facultad de Psicología y estamos celebrando esa situación particular y los 10 años de la creación de la revista. Ese es un poco el contexto. Agradecemos la presencia también de la prorectora de investigación que hoy nos acompaña, Cecilia, y agradecemos a los integrantes de la mesa. Voy a hacer una breve presentación de... Se escucha muy mal, ¿no? Ahora sí, voy a hacer una breve presentación de los integrantes de la mesa y luego pasamos a sus ponencias. Bueno. Nos acompaña, voy a presentarlos en el orden en el que van a presentar. Cada uno tiene 15 minutos para su presentación y recibieron de parte de la coordinación de la mesa una serie de preguntas para estructurar sus presentaciones y cada uno va a hacer el énfasis que considere pertinente, pero si hay alguna pregunta que quede sin cubrir, yo la voy a retomar un poco para la parte más de cierre debate. Comienzo presentando a Teresa Morelli, que nos acompaña por Aura, Asociación Uruguaya de Revistas Académicas. Teresa es licenciada en Bibliotecología por la Universidad de la República. Es editora de la revista de la Facultad de Derecho, también de la Universidad de la República, y integrante del comité editorial de Anales de Facultad de Medicina. Y bueno, integra Aura y hoy nos acompaña en representación, como les decía, de la asociación. Comenzamos por Teresa y luego voy a ir presentando al resto de los integrantes a medida que avancen. Disponen entonces de 15 minutos, al final vamos a hacer un espacio para que puedan plantearles preguntas y hacer comentarios. Bueno, muy buenos días. Estoy muy agradecida de integrar esta mesa, a todo el público que está aquí presente y particularmente también al comité organizador, Karina, que ha puesto todo el alma en esta actividad. Si me dan un segundito, que ya estoy abriendo Para comenzar con alguna de las preguntas justamente que hacía referencia a Karina, les quería decir que una de ellas es, por ejemplo, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades vinculados a los procesos de profesionalización editorial? Como soy integrante de la directiva de Aura, creí conveniente comenzar por este punto y poder comentarles algunas cosas. Varias de ellas probablemente... Yo sé que el público se renueva y hay algunos editores que nos vienen acompañando desde el inicio de la asociación. Así que bueno, a ellos les pido que me disculpen, pero en algunas cosas creo que va a ser necesario reiterar algunos conceptos. Nosotros con el tema de la profesionalización, desde hace 4, casi 5 años ya estamos trabajando. En octubre cumplimos años la asociación. Y desde aquellos orígenes, justamente ahora estábamos hablando con Karina, desde aquellos orígenes en los cuales nosotros asistíamos a reuniones con esa llamada soledad del editor, que cada editor trataba de hacer lo que podía, ir remando su revista del modo que pudiera, generalmente además en manos de una persona, lo sumo 2, a lo que está ocurriendo ahora. Karina justo nos comentaba eso, que ella se había alejado durante un tiempo del mundo editorial y al retornar se encontró con una asociación crecida. No quiero entrar en los detalles que ya estuvo nuestro presidente en el día de ayer comentando de las actividades. Nosotros hemos organizado durante todos estos años jornadas, eventos, cursos, generalmente, por suerte, con cupos agotados. Y quiero hacer una especial mención en esto a
Latindex y a Cielo, porque el origen de Aura tiene que ver justamente con esos encuentros que organizaba Latindex y Cielo para que los editores conocieran las pautas, las normativas de calidad de una para una revista. Y fue en esos comienzos donde tuvimos intercambios y surgió como una primera actividad crear un grupo de correos. A partir de ese grupo de correos, Aura siguió creciendo, sigue intercambiando y el grupo sigue, les aviso, porque a quienes no estén integrándolo y tengan intención de hacerlo, yo después les doy el correo que tienen que escribir para solicitar ingresar. Con respecto al tema de la cooperación, lo que se ha avanzado es, por ejemplo, que en aquellas primeras épocas no teníamos idea de lo que era el DOI, por decir algo. Era impensado ese tema para nosotros. Hoy ahora es agencia nacional y eso ha contribuido a que muchas de las revistas pudieran seguir avanzando en postular a bases de datos que tienen mayores requisitos o requerimientos de calidad. Respecto a la pregunta, hay otra pregunta que seguía y que yo justamente por eso les decía, no voy a entrar en el detalle de todas las actividades que desarrollamos, que además están publicadas en nuestra página web y ustedes pueden verificar ahí y hay materiales además, hay muchos materiales que les van a resultar muy útiles. La pregunta que seguía hacía referencia justamente al tema de malas prácticas en la publicación y al plagio y algo así como malas prácticas en materia de investigación y publicación, plagio, antiplagio. Nosotros este año dimos comienzo a otro nuevo servicio que es el del sistema antiplagio. Justamente y a raíz de eso se hizo un taller que probablemente vamos a hacer una segunda parte antes de fin de año, en el que fue muy interesante el debate que se dio, porque más allá de la técnica o de la práctica de cómo utilizar el antiplagio, el software antiplagio, pudimos entre los diferentes editores tratar temas que, bueno, espero que hoy también puedan surgir. Yo simplemente estoy comentando algunas cosas y me gustaría mucho al finalizar la ponencia de todos, poder intercambiar, porque es justamente eso lo que a nosotros nos permite saber hacia dónde después seguir avanzando. En breve, bueno, como les comentaba, vamos a tener una parte 2. Como ustedes saben, algunos ya lo sabrán, otros no, existe un comité de ética, COPE, por sus siglas en inglés, que fue creado básicamente de la misma manera que surgió Aura en 1997, un grupo de editores preocupados por la proliferación de las malas conductas editoriales, decide generar una serie de guías, la última actualización es del año 2017. Esas guías también están disponibles, nosotros hemos hecho algunos talleres sobre este tema y la sugerencia es, cada editor debe leer, cada editor tiene que ir hasta esas guías, ver cuáles son los estándares mínimos a los que un editor puede adherir y básicamente la sugerencia es eso, describir en las normas editoriales de cada revista cuáles son los procesos y cómo deben manejar los alegatos, las quejas y las apelaciones, ¿verdad? Hay una pregunta que me pareció también muy interesante, que se vincula además con varios temas, que es cuáles son los principales desafíos para el desarrollo de nuevas métricas. En 15 minutos nosotros, la verdad que yo pensé, bueno, vamos a tomar, me parece que es un tema bien interesante, muy actual y profundizar en esto, bueno, creo que el tema va a ser poder debatir sobre este tema. Y el tema de métricas para evaluar revistas, ¿cuáles son los desafíos? Es la pregunta, y qué acciones desarrollar. En el mundo se publican millones de artículos científicos por año y aunque pueda parecer algo bueno, lo cierto es que este nivel de publicación está directamente vinculado a las malas prácticas
y al falseamiento de resultados. Ustedes sabrán, entre comillas, ya conocido refrito, es publicar o perecer, la necesidad de estar permanentemente publicando artículos que tal vez de calidad, la calidad intrínseca no sea realmente buena. El valor del artículo no, en definitiva termina como no importando, sino que lo que importa es el prestigio que puede dar al autor esa publicación. Y bueno, tengo acá el dato, hace un mes, les quiero comentar porque es una bibliografía, acaba de salir publicada una guía, el título está en inglés, guía para inflar y manipular el factor de impacto. Quiero que sepan que esto es justamente una buena investigación justamente respecto al tema del factor de impacto, de cómo puede ser manipulado y de varios cuestionamientos que ya sabemos que lo tiene. ¿Y qué pasó con Aura con este tema? Bueno, Aura organizó en diciembre del año pasado un debate cuyo título era La evaluación de los investigadores según dónde publican sus artículos de investigación. Nosotros teníamos una serie de editores que estaban diciendo justamente que bueno, que había un problema, que la ANI evaluaba de acuerdo a que si se publicaba en el exterior y aún más si se publicaba en revistas en inglés. Así que para diciembre logramos armar un debate muy interesante. El 15 de diciembre llenamos la sala de la Biblioteca Nacional y bueno, y a partir de ahí incluso hemos visto que el tema fue creciendo y se han hecho otros debates a nivel de la Universidad de la República y demás. Participaron delegados de la Comisión de Evaluación del Sistema Nacional de Investigación, de las revistas y varios investigadores. Algunos de ellos, incluyendo editores de la revista, que ya iban con el cuchillo entre los dientes pensando, pero el debate se llevó adelante muy bien y terminamos concluyendo que justamente la ANI no tomaba en cuenta en los criterios de evaluación, según se expresó ahí, el tema de dónde se publicaba. Quiero hacer una breve referencia también para este debate que se abre al manifiesto de Leiden y la Declaración de San Francisco. El manifiesto de Leiden, que es del año 2014, expresa que los indicadores han proliferado, normalmente bien intencionados, no siempre bien informados y a menudo mal aplicados. Cuando organizaciones sin conocimiento sobre buenas prácticas de interpretación apropiada de indicadores llevan a cabo la evaluación, corremos el riesgo de dañar el sistema científico con los mismos instrumentos diseñados para mejorarlos. Del mismo modo que les sugerí ver las normas de DORA, lean o vean, tal vez hay algunos que ya lo conocen, el manifiesto de Leiden, y también DORA. De DORA hicimos un encuentro, también estuvimos hablando sobre ese tema, sobre la evaluación cuantitativa, que tiene que apoyar la valoración cualitativa por expertos, que es lo que dice el DORA, y al que hemos adherido muchas revistas, y pueden adherir tanto las revistas como individuos científicos, editores. Entonces, las métricas no pueden sustituir las decisiones informadas. La valoración de la calidad de una investigación o de un artículo debe basarse en la investigación misma y no, por ejemplo, en el factor de impacto de la revista donde se haya publicado. Debe tenerse en cuenta las diferencias entre la práctica de publicación y citación entre los diferentes campos científicos. Y esto también, para quienes estamos tanto en el área de ciencias sociales como áreas biomédicas, las diferencias son importantes y deben ser evaluadas de una manera diferente. La mejor práctica en evaluación es proponer una batería de indicadores, y acá adelanto porque básicamente creo que este es un concepto bien importante. Nosotros creemos que
yo creo, yo no estoy hablando por la asociación en este sentido, pero que la mejor práctica de evaluación es proponer una batería de indicadores y dejar que los distintos campos científicos escojan los indicadores que mejor los representan. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo que dice: el índice H aumenta con la edad del investigador, aunque éste ya no publique. El índice H varía por campos. Los científicos de las ciencias de la vida pueden llegar a 200, los físicos a 100, los científicos sociales a 20 o 30. Y en un índice que depende de las bases de datos, por ejemplo, los informáticos tienen un índice H de 10 en Web of Science, pero de 20 o 30 en Google Scholar. La recomendación general de Dora, entonces, que cuando nosotros estuvimos comentando esto no había quedado demasiado claro, es que no se utilicen métricas basadas en revistas, tales como el índice de impacto de revista, como una medida sustitutiva de la calidad de los artículos de investigación. Y ese es el tema. No utilizar métricas como sustituto para poder evaluar el artículo, con el fin de evaluar la contribución de un científico. Con eso, además, que sabemos tiene tanta influencia para la financiación de investigaciones y demás. El contenido científico de un artículo es mucho más importante que las métricas de publicación o la identidad de la revista en la que fue publicada. Básicamente ni Leiden ni Dora rechazan las evaluaciones ni ponen en duda la necesidad de disponer de indicadores y métricas. Lo que se dice es: ampliemos la batería de indicadores. Y después, bueno, el tema de reconocer los esfuerzos justamente de los académicos e investigadores. Y se debería avanzar en la dirección de pensar y desarrollar juntos caminos que queremos para la evaluación de impacto social en la ciencia, tecnología y para la innovación. Plantear que utilizar una amplia definición de impacto, que hay que utilizar una definición de impacto y que seguramente debe ser amplia, y es en ese camino en el que deberíamos encontrarnos. Hablar de diversidad de indicadores que permita la participación de los propios investigadores, además, en esta selección de los más apropiados de acuerdo al área de conocimiento. Y bueno, insistir finalmente para terminar que hay otros parámetros para medir el impacto de la investigación publicada y que hay que ponerse de acuerdo en cuáles son. No es tarea fácil. Y parecería que, bueno, que por el momento efectivamente uno está dependiendo del dichoso factor de impacto, pero deberíamos trabajar justamente, y este lugar, este ámbito puede ser un buen inicio para considerar otros. En última instancia, dice, esto se reduce a que esto no debe convertirse en lo que en muchos casos es, que es un negocio de medir los resultados de publicación. Justamente, digamos, hoy venía para acá y venía recordando, hace 2 días o 3 en la red se generó un envío un envío de correos justamente por el tema de las revistas predadoras o depredadoras. Y que también tiene que ver con ética y con un montón de cosas. Nosotros, como Aura, estamos trabajando justamente para que haya una formación permanente de los editores, que a su vez ellos puedan trasladarlo a sus autores. Hemos visto que hay una comunicación, por lo que vi, lo había copiado de la Universidad de la República, justamente Cecilia Acuña envió el informe de un comunicado de la Comisión Central de Dedicación Total de Prorectorado de Investigación, tratando de explicar o de aclarar para que los docentes y autores en general tengan idea de que hay una serie de revistas que envían solicitud para publicar y uno tiene que tener la capacidad de entender y de reconocer cuáles son esas revistas. Y para eso, y ahora estoy cerrando, creo que lo más importante, o por lo menos el primer paso, es ir a la definición de la revista, a quienes integran el comité editorial
y a quienes están trabajando detrás de esa revista para tener una idea de qué se está tratando y a dónde nos están invitando a publicar. Y bueno, por ahí cierro, les agradezco muchísimo la atención y disculpen que sobrevolé los temas, pero la realidad es que en este pequeño tiempo no da para mucho más. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Guillermo. Bueno, vamos a seguir ahora con Guillermo Bansato. Bueno, Guillermo es profesor titular, prosecretario de Gestión Editorial y Difusión de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, investigador independiente de CONICET, secretario ejecutivo de la iniciativa AMELI Conocimiento Abierto. Y bueno, a partir de ahora comenzamos con Guillermo. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. La verdad que también me parecen unas preguntas muy interesantes para el debate. Vamos a tratar también de sobrevolarlas, ir picoteando un poco algunos temas, así dejamos más tiempo para preguntas y para debate. En la base de lo que voy a plantear estaba un poco me lo había planteado como una presentación, pero es mejor que lo comentemos. En la base de lo que voy a plantear está algo así como recuperar la voz de la comunidad científica en la diversidad de los campos académicos, que es un poco lo que estabas planteando vos con respecto a que cada una de estas preguntas que vamos a responder tiene sus particularidades en cada campo académico, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades y los desafíos del acceso abierto en nuestra región? Potencialidades. Tenemos una tradición centenaria en publicación de libros y revistas desde las universidades. Algo así como el acceso abierto antes del acceso abierto. Mi universidad en 2006 cumplió 100 años. Nosotros tenemos algunas revistas que están por cumplir 100 años. Y además de las que no hemos logrado la potencialidad de Córdoba, que ha recuperado sus antiguas revistas. Nosotros nos debemos todavía a eso. Pero Archivo de Ciencias de la Educación empezó, si mal no recuerdo, en la década del 20 en mi facultad y sigue. Tenemos otras revistas que nacieron y se cerraron, que forman parte de nuestro patrimonio cultural y libros también. Entonces, a América Latina esta cuestión del acceso abierto nos encuentra con mucha fortaleza. Desde el inicio nuestras universidades se han dedicado a la transmisión del conocimiento a través de publicaciones de libros y revistas. También hemos logrado una interacción sinérgica entre las dos vías de comunicación de publicación del acceso abierto, ¿no? Por un lado la vía dorada con las revistas científicas y por otro lado la vía verde con los repositorios. Aquí quiero poner un punto súper importante que ha sido para nosotros en nuestra universidad y en Argentina en general, que es la dinámica participación y creativa participación de bibliotecarias y bibliotecarios en todo lo que ha sido el armado de los artefactos que nos permiten hoy transmitir el conocimiento científico. Y luego tenemos desarrollos iberoamericanos en bases de datos. Tenemos la combinación Redalic, AMELI Conocimiento Abierto, tenemos Cielo, tenemos Dialnet, tenemos Latindex como bases de datos muy importantes que nos permiten difundir el conocimiento. Nuestros desafíos. Por un lado, no vender nuestro esfuerzo intelectual. Y aquí es cierto que hay cuestiones disciplinares fuertes. Nos es más fácil, entre comillas, más fácil a los de ciencias sociales y humanas plantear esto que a la gente de biología, física, química y ciencias de la Tierra. Pero sí es cierto que hay un muy interesante artículo de Debat y Babini que está circulando ahora por las redes, se los recomiendo, que pone un llamado de atención a lo que puede significar el Plan S para la inversión pública en América Latina. Y por lo tanto,
tenemos el desafío de mantener el modelo de acceso abierto sin cargos para los autores. Aquí les recomiendo un interesante artículo del COLAB, que es un colectivo de investigadores de la Universidad de Antioquia, en nuestro blog de AMEL y Conocimiento Abierto. Y también en el blog de AMEL y Conocimiento Abierto un trabajo de Fernanda Beigel que nos permite pensar en el desafío de potenciar nuestras corrientes de circulación del conocimiento. Fernanda habla de diferentes corrientes de circulación del conocimiento, que no existe solamente el autodenominado mainstream. Existen corrientes de circulación del conocimiento locales, regionales, internacionales, y existen investigadores con impacto local, regional, internacional. Y aquí querría ampliar un poquito lo que decía nuestra colega con respecto justamente a dónde publicamos. Tiene que ver con quién queremos dialogar. Y hay diálogos que son naturalmente internacionales, ¿no? Si yo estoy pensando en el ADN de tal cuestión, estoy naturalmente trabajando un problema que puede ser un problema, el mismo problema acá en Hungría o en Japón. Pero si yo estoy trabajando los problemas de la dependencia y la pobreza en las ciudades del antiguamente denominado tercer mundo, que parece que ahora no existe más, no necesariamente voy a tener diálogos internacionales. Me va a interesar mucho qué dice un colega, una colega de Montevideo sobre sus problemas, porque yo estoy estudiando La Plata, por ejemplo, o estoy estudiando grandes capitales. Y entonces ahí, ¿dónde voy a publicar? ¿Es necesario que publique ese resultado, si yo soy un sociólogo, un historiador, un geógrafo, que lo publique en una revista mainstream en Francia o en una revista mainstream en Chicago? ¿Qué necesidad? Si yo lo que quiero es dialogar con mis colegas de América Latina en ese punto, o de África, o de Asia. Entonces, esta propuesta de Fernanda Beigel realmente es muy rica. Nos permite defender más fuertemente nuestra posición con respecto al acceso abierto. ¿Cuáles son los principales retos y oportunidades vinculados a los procesos de profesionalización editorial en la región? Acá me siento un poquito más cómodo porque en realidad, bueno, claro, yo vengo del lado de la investigación, soy primero autor, después tuve a cargo una revista y ahora coordino revistas científicas y libros. Oportunidades. Ayer yo les planteaba al final los procesos de vinculación internacional de los sistemas científicos. Estamos en un momento muy interesante en ese sentido, tanto las universidades de América Latina, que yo más conozco, ¿no?, de América Latina como de Europa, están en francos procesos de vinculación internacional, y eso para los staff de nuestras revistas es muy importante, la posibilidad de intercambiar colegas en los staff de revistas científicas. A mí me parece mucho más rico que crear revistas científicas nuevas. Para contestar lo que planteaba nuestra colega de la Tindex ayer, de preguntarnos, ¿y por qué hacer una revista científica nueva? Si ya hay revistas en el campo académico, hoy posicionar una revista en el campo académico no te lleva menos de 5, 6, 7 años. Posicionarla realmente para que tenga buenas condiciones de entrar en las mejores bases de datos. Pero si hay revistas, me parece que la función de quienes coordinamos a nivel nacional, local, nacional e internacional, revistas científicas, es más nuestra posibilidad de poner en contacto distintos colectivos de investigación para que integren en sus staff colegas de otros países y también amplíen sus padrones de evaluadores. Luego, otra oportunidad, la interacción entre editores y bases de datos. Aquí recuperar fuertemente la voz de los editores en las bases de datos.
¿no? Cuando el ejemplo de Ameli Conocimiento Abierto tiene que ver con eso. Cuando nos convocó Eduardo Aguado para que le diéramos una opinión respecto de cómo potenciar su base de datos, y acá retomo también lo que dijo la colega, nos preocupamos por cómo obtener buenas métricas. La única manera de tener buenas métricas es tener buenas bases de datos. Y las bases de datos iberoamericanas son muy pobres en cantidad de revistas, con respecto a la cantidad de revistas que sí existen, ¿no? Ayer les daba un número aproximado. No llegan a 2.000 revistas ninguna de las dos bases de datos más grandes que tenemos. Y tenemos más de 10.000 revistas arbitradas. Entonces, hay un trabajo común que hacer entre los editores y los que llevan adelante las bases de datos. Nosotros ahora, bueno, ayer les había contado los 5 productos que podemos sacar de Ameli Conocimiento Abierto y la combinación que ya hemos realizado con Cielo. Tenemos al Public Knowledge Project con Open Journal System, con sus facilidades de interoperabilidad, promueve la gestión académica y los contenidos, y la gestión académica y la gestión de contenidos en forma ordenada, en forma eficiente. Tenemos ahora la posibilidad desde Ameli Conocimiento Abierto de tener una comunidad de desarrolladores y de usuarios de OJS en castellano y avalada por PKP. Por otro lado, el tema, retomo también la cuestión de la evaluación abierta, ¿no? Especialmente en ciencias sociales y humanas, una gran noticia, lo que nos planteas de la reunión aquí en Montevideo sobre el factor de impacto y el índice H, y que la ANI no evalúa de ese modo. Para nosotros está más fuerte y más claro en ciencias sociales y humanas, en las otras hay que seguir discutiendo. Retos de la profesionalización. Formarnos en la gestión de contenidos, en estrategias de indización, que no tienen que ver necesariamente con cómo hacemos una guía para tener un factor de impacto más importante. Sí, claro. Trabajo en equipo. Nosotros hemos desarrollado en La Plata un modelo de gestión editorial en el que participamos los editores, por un lado, que se ocupan exclusivamente de los problemas académicos y científicos de las revistas, y luego hemos armado un equipo de gestionadores de la información con bibliotecarios, informáticos, diseñadores, correctores. Y, por supuesto, este modelo se complementa con autoridades institucionales comprometidas con el acceso abierto y que nos apoyan desde el punto de vista de la inversión en tecnología y la inversión en recursos humanos. Insisto con lo que planteé ayer en este punto, este es un reto fundamental, la financiación del acceso abierto. El acceso abierto es gratis para todos, menos para las instituciones académicas que tienen que hacer un esfuerzo importante en ese sentido. Y también el reconocimiento a la tarea de los editores en los ámbitos de evaluación nacionales y regionales, ¿no? Esto se está empezando de alguna manera, por lo menos en CONICET ya se toma en cuenta la participación en los staff como un punto más de la actividad académica y científica de un investigador. Un reto importante, me parece a mí, es que los editores tenemos que trabajar como oferentes de un espacio de circulación de conocimiento y no tanto sobre la demanda de los autores. Me parece que ahí, un poco charlamos ayer, esa función del editor como formador del campo académico. Y bueno, esto de internacionalizar los equipos de gestión y el contenido de la revista que ya lo habíamos dicho. ¿Existe una masa crítica y experiencias reconocibles que dé cuenta de estos procesos? En gestión de políticas de edición científica centralizada, está aquí mi colega Alejandra Nardi, que es nuestro ejemplo en la Argentina de oficina de conocimiento abierto. No voy a decir nada al respecto, más que admirarla.
Pero en La Plata y en Rosario hemos empezado también con nuestras pequeñas oficinas de coordinación de revistas. Hay algunas políticas comunes en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Estamos de a poquito empezando a poner el tema de las revistas científicas en la agenda de los rectores. El trabajo conjunto con las bases de datos, lo que hemos hecho con AMEL y Conocimiento Abierto, pero también ahora esta cuestión que les contaba ayer, que con la participación del equipo mexicano de AMEL y Conocimiento Abierto, más el equipo de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata que coordino, y el CAICIT, el grupo de Cielo Argentina desde el CAICIT, creo que ya tenemos armadito la posibilidad de hacer el trabajo una sola vez para las dos bases de datos. Y por supuesto, esta alianza entre editores y la Vía Dorada y bibliotecas con la Vía Verde de los repositorios. Hay varios ejemplos y ayer lo de Timbó también estuvo súper interesante, no voy a avanzar sobre eso. Políticas antiplagio. Esto lo voy a decir más desde las ciencias sociales y humanidades, pero casi les diría que más como historiador, porque también dentro de las ciencias sociales y humanidades puede haber diferencias. Pero a mí me parece más importante dejar explícitas las políticas de antiplagio y hacer buenas revistas que sean fácilmente cosechables para minimizar el plagio. Sigo pensando que Google es el mejor software antiplagio que puede existir. Que es importante que si vamos a utilizar un software, constatar contra qué información disponible está contrastando ese sistema de antiplagio. Insisto que para algunas de las ciencias sociales y humanidades el alto porcentaje de citas y del trabajo con el libro papel no justifica los software comerciales de antiplagio. Nosotros tenemos más del 50, 60%, en el caso de historia, por ejemplo, y les digo que lo he medido varias veces con mi propia biblioteca, me he preocupado por medir, tomar cualquier libro al azar y decir, bueno, a ver, este colega o esta colega, ¿qué cita más? ¿Libro, revista? Eso mismo, ustedes editan más libros. Editamos más libros, entonces vos vas a hacer un gasto en un software antiplagio que no te va a tomar nada de todo eso que está ahí adentro. Sí. Les pido no cargar sobre el evaluador la tarea de controlar el plagio, por favor. No es tarea de un evaluador controlar el plagio. No podemos poner a los evaluadores como policías del conocimiento. Y yo prefiero una pena al plagiario a que se descubra el plagio antes. Principales desafíos de métricas, solo dos temas. El equipo de Beigel en Cuyo nos plantea nuevas dimensiones a evaluar. Esto sí déjamelo decir, aunque me pase un poquito. Evaluar la producción científica de los docentes investigadores, la circulación académica de las personas, la circulación de su producción, la vinculación entre universidad-sociedad, la extensión y la transferencia es una marca fundamental de las universidades latinoamericanas. Y tenemos que ponerlo en el paquete de evaluación. Algunas mediciones posibles, el trabajo de Vélez Cuartas, también en AMEL y Conocimiento Abierto, en nuestro blog lo pueden ver. Abarcar la mayor cantidad de bases de datos posible, construir mapas de conocimiento, ampliar la base de observación en tipos documentales, libros, medios de comunicación, redes sociales, ver las colaboraciones con sectores no académicos en la construcción del conocimiento, la participación de distintos sectores en el desarrollo de la investigación y sigue. ¿Qué acciones podrían desarrollarse para superar la contradicción acceso abierto, bases comerciales? Hacer una base más grande, para empezar, y por eso voy a insistirles una y otra vez en que nos acompañen con AMEL y Conocimiento Abierto. Que se trata de una base que no evalúa, pero que nos permite métricas y que nos permite que nuestras revistas mejoren para luego ser evaluadas. Un diálogo franco con quienes aportan desde las agencias estatales a la compra de revistas comerciales.
No estamos diciendo no inviertan en comprar revistas comerciales, estamos diciendo, y vuelvo al ejemplo de Argentina, si ustedes invierten 20 millones de dólares en comprar revistas cerradas, inviertan, dennos el 10% de eso y van a tener todas las revistas del núcleo básico de revistas científicas argentinas en las mismas condiciones, en una base de datos. De eso estamos hablando, de empezar a emparejar esas asimetrías. Y finalmente lo que dijo nuestra colega, no voy a decir nada sobre eso, sobre la Declaración de San Francisco, el Manifiesto de Leiden, ya lo dijo todo ella, pero aquí lo que tenemos que tener es coherencia entre la edición en acceso abierto y la evaluación de los resultados de la ciencia. Los editores, cuando somos evaluadores, tenemos que ser coherentes. Gracias. Bueno, sigue Alejandra Nardi. Voy a hacer una breve presentación de Alejandra, que como dijo Guillermo nos acompaña desde la Oficina de Conocimiento Abierto de Córdoba, que ya hemos estado ayer insistiendo en todas las actividades importantes que la oficina lleva adelante y como es modelo también para nosotros. Bueno, Alejandra es licenciada en Bibliotecología y Documentación, maestranda en Procesos Educativos Mediados por Tecnologías del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, directora de la OCA, Oficina de Conocimiento Abierto, profesora titular de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro del Comité de Expertos en Repositorios Digitales del Sistema Nacional de Repositorios Digitales del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología. Bueno, varias cosas más, voy a cortar un poco, disculpa Ale. Coordinadora del documento Políticas Institucionales de Acceso Abierto para Publicaciones, aprobado por el Consejo Superior de la UNC. Bueno, los dejo con Ale. Hola, bueno, muy buenos días. Un placer para mí volver a esta hermosísima ciudad que estuvimos caminando con mi equipo ayer a la noche. Está preciosa, mucho más linda que Buenos Aires y que Córdoba, perdón con los cordobeses. Karina, te agradezco muchísimo el hecho de que nos hayas visitado en Córdoba y que nos hayas invitado aquí. A Aura también, por la posibilidad de que Emilio pueda dar un curso sobre OJS. Yo voy a hacer al revés que Guillermo. Sí tengo una presentación. Sí, la habíamos abierto, ¿no? Sí, ahí está. Ay. A mí, después de muchos años, no tanto como La Plata, ustedes tienen más tradición que nosotros empezamos hace 11 años a trabajar con este tema en la Universidad Nacional de Córdoba, Claxo mucho más también, pero a mí hay cuestiones que me preocupan mucho, cuestiones que me preocupan el hecho de que vean a la OCA como un modelo. Si yo les contara los niveles de dificultad y obstáculos que hemos tenido en estos 11 años, es para reflexionar sobre este tema. Algunas reflexiones en torno al acceso abierto y la necesidad de un mayor apoyo, ¿sí?, por parte de las instituciones académicas y científicas de América Latina. Me da la impresión que el acceso abierto es una preocupación muy nuestra, muy para los que estamos en el tema y poco para los que toman decisiones a niveles macro, exacto. Tengo la referencia, tengo Amelie, tengo LatinRep, tengo Cielo, LatinDex, declaraciones, pero... Ahí está. En América Latina solo 3 países tienen legislación.
qué es Argentina, qué es Perú y qué es México. Lo que no puedo comprender, o tal vez me ayuden, entre todos podamos pensar por qué se pone tanto énfasis en tantos desarrollos en donde todos estamos, si voy a marcar para Cielo, que me parece bien, o voy a marcar para Amélie, o si pongo las revistas en Latin Rev, o qué hago con Scopus Libre. Digo, lo que América Latina necesita, como para responder la primera pregunta, el gran desafío es que todos los países de la región tengan legislación y sobre las cuales trabajar el tema de acceso abierto. Acá tenemos al compañero del IBICT, ¿sí? Brasil tiene, entre Vireme e IBICT, lo decíamos en la mesa, entre las aulas ayer, IBICT y Vireme son los dos instituciones más importantes que han hecho, han marcado un camino en Brasil. ¿Cómo es que Brasil no tiene legislación? Entonces, una reflexión de muchos años. ¿Cómo es que Chile, con Chile en CEPAL Clades, no tiene legislación? Esta legislación de Argentina fue impulsada, ¿sí?, en la ley 26.899, fue impulsada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e impulsada por el Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que era un conjunto. Ustedes estaban en ese momento, en La Plata, nosotros no estábamos todavía muy desarrollados. Había un conjunto, pero de bibliotecarios que impulsaron esta ley y que tuvimos la suerte de que Cristina la sancionara y que de Macri la reglamentara. No pensemos. No pensemos. ¿Por qué la sancionaron o por qué la reglamentaron? Mejor no pensar. Yo creo que no se entiende lo que es el acceso abierto. Este es el problema. Si no entendemos lo que es el acceso abierto y a dónde apunta, entonces podrá existir todo esto, Cielo, América, Latin Rev, la referencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy muy preocupada con esto. No me voy a detener acá. La ley es bastante taxativa. Tengo acá, no les miento. Sí, me olvidé uno de los papeles. ¿Qué va a ser? La carta que envía el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología el 12 de abril a todos los rectores y a todos los presidentes del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, presidentes, coordinadores, la máxima autoridad de las 152 instituciones de ciencia y tecnología que componen el Sistema Nacional Argentino. Vean la situación. Esta es la situación. ¿Se ve bien? Más o menos, te lo cuento. La ley alcanza a 152 instituciones, de los cuales 92 de ellas están sin repositorio. La ley dice, usted tiene que tener al 10 de noviembre del 2017 las políticas institucionales para publicaciones en abierto y tiene que tener el repositorio. Nosotros cumplimos con eso. 3 días antes el repositorio lo teníamos, las políticas se aprobaron en el Consejo Superior, ¿sí?, y fue un trabajo enorme. Yo voy a hablar después en la otra mesa de eso. Porque fue un trabajo interdisciplinario con todos los secretarios de Ciencia y Tecnología, de grado, posgrado. Solo 27 instituciones, esta es información al 5 de diciembre del año pasado, solo 27 instituciones tienen políticas, ¿sí? Ninguna tiene políticas de datos primarios de investigación, que en la otra fecha que se cumplió el año pasado, el 10 de noviembre del 2018, era disponer de un repositorio de datos primarios de investigación y de las políticas. Entonces, la pregunta es, tenemos una ley, pero la ley no se cumple. Y, bueno, hay muchos más datos que no quiero, son datos técnicos. Entonces, Dominique Balbini, que es una persona bastante conocida en América Latina, un referente de la UNESCO, no es casualidad que esté impulsando a Amélie, juntamente con UNESCO y La Plata. El año pasado estuvo en la conferencia de rectores
CRES, Conferencia de Rectores de Educación Superior. No saben lo que significó para nosotros, impulsada por Claxo y la Oficina de Conocimiento Abierto, tener una mesa sobre acceso abierto en la CRES. La CRES, ustedes leen todas las manifestaciones, las declaraciones, todas bien público, bien esto, bien otro. Bueno, disculpen, estoy así. Fue realmente una lucha con Dominique para que tuviésemos una mesa sobre el tema. Entonces ahí participó muy bien Félix Nieto de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Dónde estás? Ah, bien, excelente. Ese es el rector de la Universidad Nacional de San Luis. Participó recuerdo, un señor también de una universidad de Brasil. Fueron todos rectores, Dominique y yo. Bueno, y ahí entonces Dominique y yo hicimos algunas, nos pidieron que hiciéramos algunas, la mesa se llamó Acceso Abierto y Democratización del Conocimiento, no apareció en los anales de la CRES. Esta conferencia es el zoom, de alguna forma, de lo que significa la educación superior en América Latina. Bueno, ¿viste? Entonces, yo creo que el esfuerzo tenemos que ponerlo en todos los lados, pero acá me parece que no estamos trabajando bien. O no podemos, o no quieren. ¿Quieren el acceso abierto? No sé. Bueno, pero hicimos algunas recomendaciones: establecer políticas nacionales e institucionales donde se contempla asignación de recursos destinados al acceso abierto, leo lo más importante, incentivar que se publique en abierto, desarrollar repositorios, plataformas digitales institucionales, procesos de control de calidad de los contenidos, eso me parece muy importante, procesos de control de calidad de los contenidos, construcción de una cultura de ciencia abierta, siendo esta una nueva forma de crear y comunicar conocimientos. Bueno, se habla de Dora también, recomendaciones. Y otra cosa que me gustaría, un poco en función de lo que Karina nos planteó, es ver la realidad de que no solo son los costos editoriales por los cuales aparece el movimiento de acceso abierto, sino que en realidad los científicos, los investigadores, tienen, digamos, una conciencia social mucho más madura de lo que era antes. Entonces, de alguna forma hay una rebelión en la granja, una rebelión en la mercantilización del conocimiento. La situación es tan compleja. El Premio Nobel de Medicina, que no me acuerdo cómo se llama ahora, yo hablaba siempre de que estamos parados en un terremoto permanente con esto del acceso abierto. Está todo, no sabés por dónde caminar. Porque hasta incluso las métricas de obsolescencia de los trabajos se ha roto. Nosotros tenemos en el repositorio de la UNC un trabajo sobre, ¿me ayudás, Emilio? El de la médica. El de inspección inspecciones. No se acuerda. Hay un trabajo, es una metodología que nos permite detectar el cáncer precoz intrauterino. ¿Así? ¿Puede ser? Si me equivoqué, disculpen. Ese trabajo ese trabajo tiene una curva de crecimiento desde el momento en que se publicó en el 2011 y cada día es más publicado y más publicado, y hemos detectado que en un área de Perú, porque los países que más consultan el documento, en un área de Perú, unas clínicas de Perú, además la metodología es aplicada. Entonces, esa fue otra de las recomendaciones que hicimos en la CRES, que hay que averiguar acerca del impacto del conocimiento abierto en la sociedad. 5 minutos, a ver, voy a elegir. Esto no. Quiero hablar de los editores. La situación en la UNC es una situación, lo que mostraron doctor Godoy, y ¿dónde estás, Javier? ¿Por ahí? Después vamos. Y Sánchez Rosas, ¿cómo lo mandé?
Son situaciones muy particulares. Son dos editores con un background muy importante, pero la situación de los otros 75 editores no necesariamente es así. Emilio podría hablar mucho mejor de esto. Pero lo que nosotros hemos hecho fueron 2 talleres en el año 2013 que nos dieron algunos resultados, pero después empezamos a hacer encuentros disciplinarios por editores. Y allí hemos encontrado, han manifestado ellos algunos factores comunes. La ausencia de apoyo económico por parte de la universidad para contratar recursos humanos, para la maquetación, para todo ese tipo de actividades. Me decía Javier ayer que se estaba pagando un curso en el CAICIT, él con su plata, de su bolsillo. La ausencia de reconocimiento de la función del editor y el equipo editorial en la evaluación docente. Eso nos lo decía la editora de la revista de Anatomía Clínica, que es una de las mejores que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, y decía, estaba indignada porque dice que cuando se presentan digamos, los antecedentes docentes, no fue calificada como editora. Digamos, uno como docente tiene investigación, tiene docencia y tiene extensión. ¿Podría considerarse extensión la edición? Podría, sería un debate. Pero no fue calificada, falta de reconocimiento. Y por otro lado, fíjense, un editor da clases, investiga, forman parte de tribunales, dirigimos tesis y además editores, y además tienen que maquetar. Bueno, nosotros tenemos una opinión particular al respecto, digamos. Una maquetación, según me informa mi equipo técnico, de un artículo es de 2 horas. Bueno, no sé, ¿no? Bueno, pues, bueno, voy a cerrar, a ver con qué. Yo creo que también acá hay 2 cuestiones. Las revistas nacionales de cada uno de los países de América Latina deberían, de alguna forma, ser referentes en nuestra América. Hablemos, digamos, de América del Norte, América Central y América del Sur. Esto lo mencionó también Guillermo, termino con esto. El famoso plan S, en el cual se opuso el MIT y Harvard, ¿sí? Y otro caso emblemático que le voy a nombrar, y te olvidaste, no tuviste tiempo, que es la Universidad de California, que le cortó la suscripción a Elsevier. Esto va a provocar un efecto en cadena. La Universidad de California, como un dato así de color, tiene 270.000 investigadores. Y lo que publican representa el 10% de toda la producción académica de todo Estados Unidos. Y en la Universidad de California no el director de la biblioteca. Las más altas autoridades académicas de la universidad decidieron no adquirir más las publicaciones del Elsevier. Esto significa que, la pregunta que me hago, no lo han declarado todavía, ¿estos investigadores dónde van a publicar? Y les han sugerido que publiquen preprints en su repositorio que lo administra Peter Sager, que se llama igual, no es igual. Bueno, es un poco esto, es la situación, pero yo quería, fundamentalmente lo que quería transmitir es esta preocupación de la ausencia de legislación en América, porque esto es así, ni siquiera Estados Unidos, ni Obama pudo obtener una legislación en los temas de acceso abierto. Muchas gracias. El último integrante de la mesa es Gregory Randall, profesor titular del Instituto de Ingeniería Eléctrica. Yo les pedí una breve presentación. Gregory también integra el comité editorial de la revista Image Processing Online y no agregó una información que yo agregué porque hay varios extranjeros. Fue prorector de investigación cuando les contaba aquellos momentos importantes de transformación de la Facultad de Psicología, coincidieron con el prorectorado también de Gregory. Le damos la bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la organización del evento y por invitarme acá, que me siento un poquito sapo troposo, pero me parece importante como militante de esta causa participar. Y después de haber escuchado a los compañeros que llevan años militando en esto, está difícil hablar. Yo voy a decir 2 o 3 reflexiones y después compartir con ustedes simplemente una experiencia concreta de una revista que esta IPOL, en la cual participamos, que es de un área diferente de la que creo que mucha gente acá está, que es, digamos, es de ingeniería eléctrica, de quizás un área un poquito más dura, como dicen, y donde estamos intentando hacer una revista según los principios que nos parecen correctos. Primero, una cosita muy rápida sobre la apasionada intervención de la compañera. ¿Por qué no avanzamos más? Nosotros intentamos desde nuestro lugar impulsar esto y la universidad nuestra ha intentado hace años y sin embargo sentimos que avanzamos poco. Y yo creo que avanzamos poco porque falta reflexión profunda sobre el tema y porque hay miedo. Y el miedo se alimenta de la ignorancia. No voy a decir mucho más sobre eso, pero digamos, ese me parece que es una de las claves y como ejemplo me parece de cómo el miedo se alimenta de la ignorancia es las dificultades que hemos tenido en la universidad para realmente que Colibrí se convierta en lo que debe ser, a pesar de resoluciones, a pesar de esfuerzo. Yendo un poquito más a las reflexiones muy básicas, sobre las cuales creo que casi, o sea, no tengo nada que decirles, pero las digo igual. Yo me preguntaba, pensando acá, ¿cuáles son los fines de que existan las publicaciones científicas? Y yo interpreto que hay 4, por lo menos 4, para difundir, intercambiar, generar discusiones, avanzar en el conocimiento. Ese sería el primer fin, yo diría. Y yo además quisiera incluir dentro de ese fin promover la investigación reproducible, en particular la investigación con el apellido reproducible, que cualquiera pueda reproducir. El segundo fin, que tendría que ver con el intercambio más allá de los otros investigadores, con la sociedad, o con aquellos que pueden ser beneficiarios de lo que el investigador está comunicando. El tercero es para conseguir méritos en la investigación de los evaluadores, o prestigio. Y el cuarto es para generar riqueza para los dueños de las revistas comerciales. Eso yo creo que son los 4 fines para los cuales hoy existen las publicaciones. Y me parece que los primeros 2 fines son legítimos, realmente legítimos, y deben ser priorizados y defendidos. El tercer fin, es decir, la idea de la evaluación, aparece como una necesidad, pero contiene peligros que algunos se han mencionado, sobre eso podríamos hablar mucho. Y el cuarto es un problema que debe ser eliminado, el cuarto fin, en mi opinión. Es decir, las publicaciones como un objeto de lucro, digamos, generación de lucro. Quizás lo que estamos viviendo me parece es como una especie de proceso de alienación, un poco parecido a lo que describía Marx con la alienación del trabajo, cuando ciertos fines, en este caso los primeros 2, vamos a decir, los últimos 2, el 3 y el 4, empiezan a ser más importantes que los primeros 2 y entonces se pervierte el sentido mismo de las publicaciones. Y muchas de las cosas que están pasando tienen que ver con esos 2 fines, es decir, en particular con su uso para las evaluaciones y con los fines comerciales de las revistas. La verdad es que hoy lo que sucede es que las revistas, la mayoría de las revistas académicas, los artículos son hechos con fondos públicos, son editados, revisados con fondos públicos, todo es público, salvo un pequeño porcentaje de ese proceso, donde las revistas no solamente se apropian de la propiedad intelectual muchas veces, sino que limitan la difusión de conocimiento y además empiezan a generar a partir de ahí un poder muy grande sobre los procesos de evaluación a partir del control de las bases de datos. Y es un verdadero peligro, me parece, no voy a abundar sobre eso.
Han aparecido muchas iniciativas que podríamos agrupar en dos, ¿no? Yo diría, por un lado, el método clásico, se paga al comprar la revista, y ahora aparecen un montón de iniciativas de acceso abierto englobadas en esa idea de acceso abierto, pero donde en realidad de lo que se está hablando es de que se paga a la entrada y no a la salida, se paga para publicar. Yo creo que las dos opciones tienen problemas. El método clásico hace prohibitivo el costo y además cada vez tiene menos legitimidad social, como está clarísimo. El segundo también tiene problemas, y voy a mencionar tres. Hay un sesgo para publicar, ¿no? Solo los ricos podrían tener acceso a la publicación, en principio, más allá de que uno pueda siempre conseguir alguna forma, ¿eh? Pero ojo que ahí hay un peligro muy grande para los países del tercer mundo para publicar. Segundo problema es que lastran los sistemas de financiamiento público para financiar esas publicaciones. SNI, ANI o quien sea, CONICET, tendrán que pagar las universidades públicas para financiar esos sistemas. Y además hay dudas razonables sobre los procesos de evaluación. Cuando uno paga para que te publiquen, más allá de que algunas son muy serias, hay dudas razonables sobre que no esté influyendo el pago en la publicación de la revista. Así que me parece que hay que pensar en un tercer camino y defender ese camino. Puede parecer utópico, yo creo que no, pero creo que debemos ir por ahí, que es que toda la cadena sea financiada con recursos públicos y eliminar el lucro de la cadena. Ello implicaría mantener altos estándares de calidad, por supuesto, evaluación por pares, etcétera, pero sin la incidencia ni del monopolio de esas bases por parte de alguien interesado, ni la incidencia del pago. Y deberían ser revistas financiadas con fondos públicos, podrían ser las universidades, que se está reclamando y con razón que deben financiar a las editoriales, o sistemas nacionales de investigación o lo que fuera, ANIS o quien sea, que deben financiar, por supuesto que cuesta el trabajo editorial, pero deben financiar sin lucro revistas decentes. Quiero terminar, porque el tiempo es muy acotado, simplemente compartiendo esta experiencia de IPOL. Voy a ir acá porque les hice es una revista, a ver si... ¿No? ¿Eh? ¿Cómo es esto? Ahí está. ¿Eh? ¿Cómo es? Aquí está. Esta es una revista que se llama Image Processing Online, no es en papel, es en internet. Nosotros somos, para una pequeña introducción, nuestro área de conocimiento es el procesamiento de imágenes por computadora. Entonces lo que nosotros hacemos son algoritmos. Históricamente hay, por supuesto, en nuestra área ciertas revistas muy prestigiosas en las cuales todo el mundo quiere publicar, ¿no? Son las número 1, 2, 3 de los rankings de revistas. Y tradicionalmente lo que uno publicaba ahí lo que uno publica es un algoritmo, una explicación del algoritmo. Hay un montón de parámetros ocultos que nadie entiende de cómo funciona ese algoritmo, y uno muestra unas cuantas imágenes diciendo, miren qué bien funciona con estas imágenes, y si es un poquito honesto, de repente muestra alguna imagen con la cual no funciona el algoritmo, mostrando que hay algún problema. Son revisadas por pares, etc. Acotadas en el número de páginas, por supuesto. Eso no es una investigación reproducible. No es reproducible porque las personas que tratan de implementar el mismo algoritmo no pueden, en general, reproducir ese algoritmo. Y ese ha generado una especie de mini crisis en nuestra pequeñísima área de conocimiento. Y por eso nació este esfuerzo que se llama IPOL, y ahí dice, ¿no? Es un research journal que publica no solamente el artículo sin limitación de páginas, porque acá no tenemos ese problema, un PDF con todo lo que queramos, sino que además publica el código, totalmente está el código completo para que cualquiera lo pueda bajar y explorar, y tiene además el código funcionando como una demo, y cualquiera puede subir una imagen y probarla. Y por eso decimos que es investigación reproducible, porque
uno puede verificar que realmente funciona o no funciona lo que uno está argumentando en el artículo que está publicando. Pero además, el sistema de revisión se ha complicado mucho. No solamente se revisa el artículo desde el punto de vista científico, que sea un aporte interesante, etcétera, sino que hay una segunda revisión de que el código corresponda a lo que dice el artículo, y no haya una trampita ahí, y que además no haya nada oculto, que todos los parámetros, que todas las definiciones estén. Entonces es una revisión compleja. Y escribir un artículo reproducible es muchísimo más caro para el investigador que no reproducible. Pronto y mal, le llevará un mes de trabajo intenso en las revistas más prestigiosas, clásicas. En esto, de repente te lleva 6 meses, porque exponerte en público todo tu código, que no sea una chanchada, lleva su tiempo. Entonces, bueno, nada más les quería mostrar esto y les voy a mostrar un ejemplo agarré un ejemplo, justamente uno que me pareció que era interesante porque tiene que ver con la psicología, digamos, pero no importa. Entonces, es así. Tiene 3 lengüetas, aquí está el artículo, pero ahí está el artículo, y el artículo es un PDF que puede tener 30, 40 páginas, lo que sea necesario para explicar bien. Después tiene una lengüeta donde tiene la demostración, o sea, el algoritmo corriendo, y aquí hay imágenes de test que uno pone, y también uno puede subir una imagen cualquiera que uno quiera, y aquí yo lo corrí ahorita y, bueno, en fin, no importa. Ya sabía, voy a correrlo mientras hablo, nada más para que vean que funciona, digamos, y yo hago run, y esto corre, y después me da el resultado, ¿está? Pero tienen una tercera lengüeta, que se llama demo, me parece importante o interesante desde el punto de vista que se llama archivo, en la cual están todos los experimentos que alguien en el mundo ha hecho. Alguien subió una imagen, probó, y ahí queda la imagen de entrada, la imagen de salida y el resultado. Entonces, aparece una nueva métrica, hablando de métrica, que es, ya no es citas, es experimentos realizados con mi algoritmo. Y en este caso, por ejemplo, los resultados están acá, ¿no? Yo que sé, puede dar un buen resultado, más resultado. Y si uno va a la lengüeta de archivo, ¿no? Aparecen, yo que sé, en este caso, no sé, ahí es un artículo que tiene 434 experimentos públicos realizados, pero puede haber 40.000 experimentos o lo que fuera. Bueno, es solamente una pequeña experiencia. ¿Cómo lo hemos hecho esto? Lo hemos hecho con fondos públicos, como en la cadena entera. Es decir, esta revista funciona en 2 servidores, una computadora está en París, otra está en la Universidad de la República, acá en la Facultad de Ingeniería. Cada universidad ha financiado tanto el servidor como el mantenimiento de los servidores. Toda la cadena se hace como se hace cualquier artículo, con los editores, todos somos parte de nuestro trabajo universitario. Y, por supuesto, que nos ha costado un poquito ir por ahí, porque cuando yo digo publico en esto, bueno, durante varios años no estaba en los índices, etc. Y en particular es difícil a esta revista entrar en los índices porque mucha gente, a los cuales le hemos hablado para que participen, dicen, pero me cuesta mucho trabajo. El otro, en un mes saco el artículo y acá me lleva 6 meses, o sea, lleva más trabajo hacerlo. Y sin embargo, nosotros creemos que es la única manera seria en nuestra área de hacerlo, por lo tanto hemos decidido ir por ese camino. Pero quería ejemplificar con esto un pequeño ejemplo de también las dificultades de otra naturaleza, como por ejemplo estas que acabo de señalar. Los mismos investigadores de repente no queremos ir por el camino de la investigación reproducible porque puede ser más difícil, más costosa y menos valorada por los sistemas de evaluación. Bueno, realmente una mesa que fue un lujo. Ahora abrimos un espacio para poder intercambiar, que les puedan hacer preguntas, para que puedan profundizar algunos aspectos que de repente tuvieron que ir un poco rápido o simplemente algún comentario que quieran realizar. Voy a ir pasando. Emilio. Yo nada más quería saber qué plataforma tienen para la revista. O sea, qué software usan, porque OJS no es. No, para la revista.
Sí, esta revista. No, y para Dipol. la parte esa no te puedo decir. Listo. Se puede buscar y... Ahí va. ¿Otras preguntas? Sí, por aquí, Fernando. ¿Qué OJS tú dices? ¿Qué OJS? No sé. Bien. Quizás una pregunta a la mesa que tiene que ver también con el tema de legislación y demás. Una de las problemáticas que uno sobre todo piensa, incluso desde la psicología, que en comunidades donde todos son colaborativos, en un mismo sistema es mucho más fácil para lograr ciertos resultados. Siempre que pasa alguien que no es colaborativo y que forma parte de las predaciones, resulta que absorbe el conocimiento que es público y abierto para generar comercializaciones u otros resultados que la comunidad académica comparte abiertamente. Sí. Entonces sí no es importante un cierto aspecto legislativo que resguarde el tema de que ese conocimiento no dé como resultado elementos comercializables, ¿no? Es decir, que sea absorbido y privatizado por una empresa, un conocimiento que fue genuinamente puesto al público para que mejore la sociedad, la comunidad, etcétera, etcétera. Si tienen alguna opinión sobre eso. Yo voy a hacer un comentario que no tuve tiempo de hacerlo en mi presentación. Eso es un tema que está considerado en la Universidad Nacional de Córdoba no hace mucho tiempo, un año más o menos, tiene un área que se llama Defensoría de la Comunidad Universitaria. Nosotros trabajamos en conjunto con la Defensoría y ellos trabajan mucho el tema del derecho de autor y ellos han discutido y fue también aprobado después nuestras políticas, unas políticas sobre un programa tutelar sobre derecho de autor, donde ese tema está contemplado. Ahora, una cosa que yo quisiera decir al respecto de esto, uno tiene que empezar a pensar en la universidad, empezar a trabajar con las chicas y los chicos que entran a la universidad. Por ejemplo, nosotros el 14 de agosto, con la Defensoría de la Comunidad y la oficina nuestra, vamos a tener un stand en la muestra de carreras de posgrado, ¿sí? En donde hay muchos asistentes a ver cuál es la oferta educativa en esto, y la idea es empezar a hablar con estos futuros estudiantes del plagio, del derecho de autor, del acceso abierto. En realidad, yo siempre imaginé, antes de que me vaya a la universidad, que esto debería empezarse a trabajar desde el momento que el estudiante o la estudiante pone el pie en la universidad, ¿sí? Y esa cultura de acceso abierto va a favorecer todo el sistema, todo lo que nosotros que estamos sentados acá pensamos. Pero eso es un camino muy, muy extenso, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con un tema relacionado pero un poco distinto, que es el tema de la protección de la creación intelectual. Se usa desgraciadamente se ha generalizado la idea de que eso se refiere a la protección de la propiedad intelectual, que es otra cosa, es una forma particular de lo que estoy diciendo, es la protección de la creación intelectual. En el caso, por ejemplo, de Dipol, nosotros todos los artículos están bajo Creative Commons, que permite la reproducción libre y su uso no comercial. Está, digamos, Creative Commons y los códigos correspondientes para que sea así. Eso no impide que el que hizo el artículo o la universidad a la que pertenece, etcétera, entre en negociaciones con quien sea para su uso comercial, y me parece personalmente muy bien que así sea. Yo creo que está bien en ciertas ocasiones, como parte de la transferencia tecnológica o transferencia de cualquier tipo de la universidad a quien corresponda, o transferirlo a un uso comercial o no comercial. O sea, hay mil maneras. Desde el punto de vista de la publicación en la revista, me parece que basta con defenderlo con algún mecanismo, por ejemplo, Creative Commons, pero hay otros tipos de licencias.
y ya está, digamos. Son como dos procesos paralelos, me parece, el proceso de difusión de conocimiento que está protegido y el proceso de transferencia que debe existir y debe tener sus propias reglas y su negociación legítima entre las instituciones. Vamos a sacarlo acá. Ahí va. En realidad, lo que ya comentaron de licencias Creative Commons es eso, hay que investigarlas. Y yo quería agregarte una duda más que una respuesta, y es, los editores nos encontramos o nos enfrentamos a situaciones como la siguiente. Para entrar a determinadas bases de acceso abierto, nos solicitan que los artículos estén con licencia de uso comercial, porque esas bases también son cosechadas por la industria. Simplemente quería dejar eso planteado para que tengan claro cuáles son algunas de las situaciones con las que nos encontramos como editores para resolver. Complemento. La Declaración de México, donde está IBICT, Redalic, Claxo, Latindex, postuló la Creative Commons by NDSA, o sea, citación no comercial, compartir igual. Y es una diferencia fuerte que tenemos con el Grupo de Cielo, que está postulando solo la Creative Commons de citación, que si vos viste la presentación de nuestra colega de Cielo, estaba bajo esa Creative Commons. Entonces ahí tenés diferencias en las bases de datos. Lo que sí, al menos en Cielo Argentina, toman, como nuestras revistas adhieren a esta particular Creative Commons, Cielo Argentina las levanta de esa manera. Pero ahí hay un punto importante en el que la creación, como dice el compañero, la creación está protegida. ¿Más preguntas? Gracias. Yo vengo de Humanidades, así que agradezco a Psicología por organizar este encuentro, en primer lugar. Y menciono eso también porque esto tiene que ver con algo que es no específico, pero particularmente fuerte en el área, como decía Guillermo Banzato, de historia. Parece muy importante esa observación de que a veces puede ser mucho más fructífero fortalecer espacios de publicación existente que crear nuevos, porque con respecto al plagio y a otras cosas que pasan mucho en nuestra disciplina, en la mía, que tiene que ver con literaturas extranjeras, lo más común no es el plagio, sino que se publica cosas que en otros espacios serían de divulgación, como artículos de investigación. Eso es muy común en los estudios literarios en lenguas extranjeras, en publicaciones latinoamericanas. Y parece que en realidad lo primero que se ve es una diferencia muy grande muchas veces entre el nivel de especialización que uno piensa que corresponde a la investigación y el mucho menor nivel de especialización de las evaluaciones. Y parece que si en realidad si el nivel de especialización de las evaluaciones fuera más alto, buena parte de los problemas como el plagio automáticamente desaparecerían. En disciplinas como las nuestras, es distinto en otras evidentemente, pero por eso me parece que esa propuesta es muy importante. No sé si querés desarrollarla, porque la mencionaste muy así como la tiraste, pero... Ahí me parece que tiene que ver también con lo que se habló ayer de la colega de la Universidad Católica y que tiene que ver con la formación de editores y con la formación de los evaluadores. Mientras más completa y más compleja vos le pidas sea tu planilla de evaluación, más esfuerzo le estás pidiendo al evaluador. Por eso yo digo, pidámosle al evaluador un esfuerzo intelectual de medir que ese artículo va realmente a hacer un aporte a la disciplina.
y que lo argumente. Nosotros, por ejemplo, en nuestras revistas le pedimos a los evaluadores, si usted dice que este artículo tiene que publicarse sin ningún cambio, arguméntelo. Igual arguméntelo, porque el equipo editor necesita de esa opinión, porque probablemente otro evaluador plantee que ese artículo debería ser rechazado. Y seguramente que lo va a argumentar. Entonces siempre teníamos, en general, yo empecé con Mundo Agrario en el 2000, entonces las primeras, hasta que aprendimos, claro, teníamos evaluaciones muy laudatorias sobre algún artículo. Y entonces la persona decía, publíquese tal cual está, firmo. ¿No? Y después, claro, venía otro evaluador con una serie de cuestiones y de planteos sobre el artículo, y claro, estaban bien argumentados, pero el otro, el que había argumentado a favor, no había dicho nada, no había dado sus por qué. Entonces, me parece que en ese sentido, mientras más ampliemos nuestro padrón de evaluadores a nivel nacional e internacional, más internacional va a ser nuestra revista y más evaluaciones bien fundadas vamos a obtener. Pero para que tengamos evaluaciones bien fundadas, nuestra planilla de evaluación tiene que pedirle cosas al evaluador. Tiene que ofrecerle al evaluador, bueno, necesitamos que opine sobre este punto, y que también opine sobre este otro punto, y que también opine sobre este otro. Y que el evaluador detalle allí. Es realmente un trabajo y es realmente una carga pública, pero si queremos, así como somos editores y queremos tener la mejor revista posible, cuando nos toca el lado de ser evaluador, pues hagamos evaluaciones que le permitan al equipo editor que nos la está pidiendo tomar una decisión acorde con la calidad del artículo que se nos ha pedido dictaminar. Y de la misma manera, tengamos la misma coherencia cuando somos evaluadores de becas o evaluadores de ingresos a carrera o evaluadores de lo que sea, o evaluadores de proyectos de investigación. Tengamos esa misma coherencia. Evaluemos esa calidad intrínseca del proyecto, del artículo, más allá de la revista en la cual ha sido publicada. Entonces, me parece que por ahí tiene que ir el tema, ¿no? No sé si tenía algún comentario más sobre ese punto. No, sobre ese punto una última cosita. ¿Sí? No, quería comentar nada más e invitarlos a dos eventos que estamos organizando y que tienen que ver con esto. El próximo 28 de agosto, en 2 semanas, en la Facultad de Información y Comunicación, la CSIC y la Universidad República, digamos, estamos organizando un evento que se va a llamar Mirada sobre el acceso a la literatura científica, donde vamos a tener 3 charlas. Una va a ser de América. Hemos invitado a los representantes del CEBIR para América Latina, que no es su visión del asunto, y a Alexandra Elbakian, que es la que se encarga la que ha creado Sci-Hub y ha generado un terremoto en el mundo en eso. Bueno, ella va a estar desde Kazajstán por videoconferencia con traducción simultánea. Así que los invito a esas 3 charlas y la idea es que eso culmine con un intercambio. Eso va a ser el 28 de agosto. El 10 de septiembre, y esperamos que este primer evento alimente la reflexión para el segundo, el 10 de septiembre el CONICYT está organizando un evento que también va a ser en la FIC y que va a durar todo el día, digamos de 9 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, donde va a haber distintas presentaciones, tanto de, por ejemplo, temas de repositorios, la evolución en años recientes del acceso a Timbó y algunos problemas que están apareciendo con todos los cambios que se están produciendo en la forma de acceder y de publicar y demás. Y también otras charlas, por ejemplo, una que va a tratar de explicar las diferencias entre los distintos modelos estos
la vía verde, la vía dorada y la vía colorada, digamos. Y va a haber también otra donde nos van a presentar estas propuestas que están en la vuelta, el plan U, el plan S, los distintos planes, digamos, que están en la vuelta y que van a impactar en el Uruguay porque son iniciativas internacionales y hay que saber cómo nos posicionamos. Y después va a haber una serie de talleres que queremos que sean muy masivos y participativos, donde intercambiemos a partir de todo eso, con el fin de que el CONICYT tiene el objetivo de que de todo esto salga una relatoría que sea distribuida a todas las partes y que podamos como país elaborar propuestas o reflexiones que nos permiten posicionarnos mejor en este tema en los próximos meses y años. Así es que los invitamos a ambos eventos. La difusión va a estar saliendo esta semana, pienso, fin de esta semana, pero vayan anotándose que el 28 de agosto, digamos de 2:30 de la tarde en adelante hasta las 5 o algo así, y el 10 de septiembre, básicamente todo el día, ambas veces en la FIC. Gracias. Porque tiene que ver con lo que estamos diciendo aquí, para todos aquellos que piensen que a los de Ameli Conocimiento Abierto ya los vi, les comento que, como sabíamos que teníamos estas dos presentaciones, aquí trajimos una cuestión mucho más puesta sobre el interés que tenemos de que nos conozcan los editores y empiecen a participar de la base de datos, pero para esta segunda reunión, como el debate va a tener que ver con modelos, les vamos a traer los fundamentos académicos y políticos que hacen a la creación de Ameli Conocimiento Abierto y que tienen que ver con dos conceptos fuertes: el bien común y la soberanía del conocimiento. Y les vamos a traer nuestros flujos de trabajo y cuánto cuesta concretamente producir un artículo científico en tiempo y dinero, para que vean, para que pueda comparar con lo que podría costar con el plan S. Así que esos son los dos temas que vamos a traer. Sí, nos parece, antes que te pido un segundito, Teresa, para redondear ahí unos aspectos y ya pasamos a las propagandas de la otra actividad de Aura. Creo que una cuestión que planteaba Gregory, que me parece central, lo hemos hablado con otros compañeros, investigadores, editores en el correr del organizar este evento, que es la cuestión de que necesitamos darnos a nivel académico espacios de reflexión sobre estas temáticas. Por lo tanto, bueno, creo que este año es propicio, arrancamos con este evento. Esta mesa pretendía dejar un poco instaladas algunas cuestiones que se van a estar retomando en agosto, que se van a estar retomando en septiembre. La presencia de Ameli me parece central. También por todo el avance en nuevas métricas, no tuvimos mucho tiempo de desarrollarlo, pero es un punto central. La UDELAR ha comenzado a pensar también en esto, es un motivo de reflexión y bueno, ya hay avances interesantes de dónde mirar, más allá del factor impacto, cómo ampliar esta batería, como planteaban también, creo que ahí hay como niveles importantes. Aumentar los niveles de reflexión sobre la temática, pero también de conocimiento. Gregory hablaba hoy también de ignorancia. Yo muchas veces me encuentro con compañeros que son excelentes investigadores, pero que tienen un desconocimiento muy profundo sobre cómo funciona el sistema de publicaciones, pero realmente profundo. Y muchas veces esos compañeros, a su vez, forman parte de los sistemas de evaluación de los investigadores. Entonces, bueno, aumentar el conocimiento, los investigadores necesitamos, además de ser buenos investigadores, incrementar nuestros niveles de conocimiento sobre la producción, sobre las revistas y sobre las discusiones que se están dando, que muchas veces no estamos formando parte y no estamos informados como corresponde para luego profundizar en la reflexión, porque también reflexionar desde una falta de conocimiento, bueno, es como bastante complejo. Eso por ahí, y bueno, y ahora sí te daré la palabra para lo de Aura. Solo cerrar y agradecerles porque mañana vamos a tener un taller de OJS que está con cupos agotados desde la semana pasada. Y como les había comentado al comienzo, tenemos una página web, allí pueden recurrir, hay algunas publicaciones de interés. Siempre está en construcción, está como Aura, quiero decir que todavía tenemos como algunas cosas que arreglar y modificar. Y otra cosa era agradecerles y decirles que estos correos ustedes pueden escribir a cualquiera de ellos
y solicitar el ingreso al grupo de correos de la red, porque ahí, además de circular información, circula debate y eso siempre es muy bueno. Así que gracias. Ahí va, ahora nosotros...